Muy bien, vamos a ver el tema de la coherencia textual, ¿ya? Como sabemos, la coherencia tiene que ver con el orden lógico, la secuencia lógica y, lógicamente, la relación lógica entre todas las ideas que van desarrollándose en un texto. Y un texto, como sabemos, es una unidad que tiene ciertas partes y va explicando un tema determinado, ¿ya? Eso es muy importante saberlo. Ahora, dice acá, el texto es un discurso escrito formado por una secuencia de términos que constituyen unidades informativas, las cuales a su vez se van articulando para contener el pensamiento del autor referido a las realidades materiales o inventadas. Bueno, eso es cierto. Por ejemplo, cuando vamos a elaborar un texto tenemos que tener en cuenta que hay que ser coherentes. Si yo quiero hablar de un tema determinado, expresarlo en un texto, lógicamente tengo que tener un orden de las ideas, ¿no? Yo tengo que partir de lo general a lo particular, ¿ya? Para que sea más entendido y todo lo demás. Por ejemplo, cuando hablamos de formar un texto, acá nos da una recomendación. Dice, un texto se forma de un principio, ¿ya? Una introducción, eso quiere decir, un medio o desarrollo, o sea, la parte más esencial y más explicativa del texto, del tema que estás tocando lógicamente, y un fin o conclusión, ¿ya? El cierre de tu texto en el cual recalcas la idea más importante. Por ejemplo, en este texto de acá, espera un momento, en este texto de acá se habla eh, de la vida que hay en otros planetas, ¿no? Posibilidad de vida en Marte, ¿no? Y se habla de todo el trabajo que hace que ha hecho la NASA y los indicios que ha encontrado de que posiblemente haya vida en Marte, ¿no? Entonces, pero he empezado como con un principio o introducción, o sea, con un preámbulo, ¿no? No de frente va el tema, ¿no? Sino que posee un preámbulo, ¿no? Existen muchos estudios que se han hecho, tal, ¿no? ¿Se entiende? Acerca del tema. Se sabe que desde hace muchos años el hombre siempre ha tenido una intención de ver si es que existe la vida en otros planetas, básicamente en el planeta Marte, donde se han hecho muchas investigaciones a lo largo del tiempo, ya. Y luego ya se explica, ¿no? La parte esencial del tema en el medio desarrollo, ¿no? Ahí se pueden poner en el año tal, el hombre hizo un estudio tal, en el año tal pasó lo siguiente, tal personaje dijo tal teoría, o sea, todo lo más esencial del texto, ¿ya? Y la parte del cierre es cuando concluimos en una idea que pensamos o que se asume como la idea más importante del texto, ¿no? Por ello, la NASA destaca que siempre estos estudios han estado bien dirigidos, pues en Marte hay vida, ¿no? ¿Se entiende? O pues hay una gran posibilidad, ¿no? Que sí existe vida en Marte y en otros planetas. Bueno, ¿se entiende? Esa es la forma. Esto lo vamos a ver más detenidamente justamente en la clase de Zoom, pero quiero que en el video al menos creo que tenemos una idea, ¿no? De estas tres partes de introducción, desarrollo y la parte de la conclusión. Muy bien. A ver, los textos lógicamente tienen párrafos, ¿no? Y cada párrafo mantiene como un subtema del tema principal. Cada, cada párrafo tiene una esencia, ¿no? No está dividido así solamente por un mero orden estético, sino que está dividido así porque cada párrafo encierra una idea, un subtema del tema principal, del tema central. Muy bien, por ejemplo, acá dice condiciones para lograr la coherencia. Un texto es coherente cuando cumple con los tres principios siguientes. Principio de relación temática, ya, a ver, acá viene otra cosa, por ejemplo, cuando uno quiere redactar un texto, a veces cae en ciertos errores que son muy recurrentes, ¿no? Justamente acá dice condiciones para lograr la coherencia. Hay tres aspectos, ¿no? Que de una u otra manera nos quieren hacer entender o nos quieren orientar a que no cometamos esos errores frecuentes. Por ejemplo, principio de la relación temática. Obviamente si yo hablo de un tema no puedo divagar, o sea, no me puedo ir por otra cosa que no sea. ¿Se entiende? Si yo estoy, por ejemplo, hablando de la costa del Perú y de todas las riquezas y toda la grandeza que tiene la costa peruana, no puedo irme a hablar de la sierra.
¿Se entiende? Porque se supone que yo estoy orientado a hablar de un tema que es la costa peruana y no puedo irme a otro tema que no tiene relación temática con lo que estoy explicando. ¿Se entiende? ¿Ya? O por ejemplo, yo estoy hablando de la economía del Perú, ¿se entiende? Y no puedo en un momento hablar de la economía de Europa o de la economía en general en el mundo. No puedo. Tengo que centrarme a hablar de la economía del Perú. ¿Se entiende? Dice acá, principio de la relación temática. Este principio se cumple cuando las ideas comparten información, se relacionan entre sí y con el tema central que desarrollan, eliminándose la que resulta inconexa. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. El más común consiste en un tubo capilar graduado. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. En el extremo de dicho tubo hay una ampolla de vidrio. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. Bueno, lógicamente el tema que es una transversal en estas cinco expresiones, en estos cinco enunciados, es el termómetro, ¿no? Pero en la número 3 se va a lo que es la temperatura en sí, no al termómetro como instrumento, sino a la temperatura como concepto. Y eso, lógicamente, pues deja de tener relación temática con lo que se está expresando. Vamos al siguiente, por ejemplo. Otro error recurrente, ¿no? Principio de no contradicción. ¿Ya? Las ideas no se contradicen, no afirman algo que sea contradictorio. O sea, no debemos afirmar algo que sea contradictorio a lo que estamos planteando. La conversación recayó en el tema del amor. Se entabló a propósito un gran debate. A juicio de los varones, el amor como la enfermedad puede acatar varias veces. Puede atacar varias veces, perdón. A pesar de su radicalismo, las damas concordaron con tal afirmación. Para las mujeres, solo una vez en la vida, el amor podía caer en suerte a un mortal. Bueno, está contradiciendo, pues, ¿no? Porque se supone que dicen que si las damas concuerdan con los varones, entonces, según los varones, porque hay una concordancia, el amor se puede dar varias veces en una persona, ¿no? Pero las mujeres acá dicen que el amor se da una sola vez en la vida. Entonces, hay una contradicción. Pues, ¿en qué quedamos, no? ¿Se entiende? Muy bien, principio de no redundancia. La redundancia es una repetición innecesaria, ¿ya? Por ejemplo, las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. La finalidad de las trepanaciones craneanas consistía en excluir fragmentos de hueso. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitan a la persona. Muy bien, si se dan cuenta, el número 4 se repite con el número 2, ¿ya? Que dice que es para eliminar fragmentos de hueso. Acá dice lo mismo, ¿no? Excluir fragmentos de hueso. Excluir, eliminar, omitir. Se tiene, es básicamente lo mismo. Entonces, es un error también ahí redundar, ¿no? Una idea que ya lógicamente se ha dicho, bueno, resulta innecesario volverlo a decir. ¿Se entiende? Muy bien, esos tres criterios hay que entenderlos porque nos orientan a no redactar mal, a no escribir mal y cuando expliquemos no caer en ninguna de esas cuestiones. Ahora, por ejemplo, acá habla de la coherencia textual. Acá hay ejercicios, solamente voy a hacer uno y ustedes lo van a hacer los demás en clase de Zoom a modo de participación, ¿ya? Dice, subraya la oración que no se relaciona con el tema. Carmen va a visitar a su abuelita después de mucho tiempo. Al abrirse la puerta, una cabeza canosa se asoma con una gran sonrisa y la melancolía estremeció a Carmen. Una llamada súbita de su padre confundió a Carmen. Al sentarse en la sala, Carmen afloraron sus recuerdos de niña. Carmen prometió volver cada semana y pasar con su abuela. Muy bien. El tema todo gira alrededor de Carmen y su abuela, ¿no? Carmen visitando a su abuela y hay una nostalgia, hay un sentimiento en ello, ¿no? Pero cuando aparece que dice una llamada súbita de su padre confundió a Carmen, eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la compañía de la abuela, no tiene nada que ver con un sentimiento para con ella, para con la abuela, no tiene nada que ver con el tema transversal. Entonces, esa es la que podemos eliminar, porque no guarda relación con el tema. Muy bien. La número 2, la número 3, la número 4 la vamos a hacer en clase de Zoom. Asimismo, los ejercicios que están acá, ¿ya?
Y bueno, eso sería todo. Continuamos en la clase de Zoom.